Buen día, vamos a realizar el video de la tarea 5, diferencias y similitudes entre el contrato público y privado, con la compañera Angélica Paternina, Ingrid Guerrero y mi persona Mónica Adriana. Pertenecemos al grupo 1010-0181. Diferencia entre contrato público y privado. Bueno, un contrato público es cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales. Estas pueden ser del sector público o privado con el fin de cumplir alguna de sus obligaciones. El contrato privado es un acuerdo formal entre las partes involucradas, es decir, entre el empleador y el empleado, y las condiciones son mutuamente acordadas entre estas partes. Otra diferencia es que el contrato público es celebrado de primera mano con el Estado y el contrato privado se hace por entidades particulares. En la parte del inversionista, en el contrato público, este es o esta inversión del contrato público es del Estado, o en algunas oportunidades pueden ser mixtas, ya sea pública o privada. Por el contrario, el contrato privado, la inversión o el capital es exclusivamente privada. En el contrato público, los contratos se seleccionan por medio de una licitación pública. En cambio, en el contrato privado se escogen de acuerdo a la necesidad del contrato o de la necesidad de la empresa. El propósito del contrato público es el beneficio social o para desarrollar una obra que beneficie ya sea al Estado, a una ciudad o a una comunidad. Y el propósito del contrato privado es el beneficio propio de la empresa. Partes del contrato público y privado. Bueno, en la parte pública está la etapa precontractual, que esa se da antes de formalizar el contrato, y en esta llegan a un acuerdo. En la etapa contractual se define y se establece el acuerdo, y en la etapa postcontractual, bueno, en esta etapa ambas partes deben cumplir con las obligaciones mientras el contrato esté vigente. Y en la parte pública, privada, está el contratante, contratista y el interventor. El contratante es quien paga por recibir el servicio. El contratista es quien presta el servicio y es el que recibe el pago. Y el interventor es quien vigila las actividades de que ésta se dé de forma transparente y de forma honesta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Guerrero y continuamos pues con los principios del contrato público y privado. Existe pues diversidad de principios como lo son el principio de transparencia, el principio de economía, el principio de responsabilidad, el principio de planeación, el principio de selección objetiva, el principio de publicidad, el principio del debido proceso, el principio de imparcialidad y el principio de contratación estatal. Este principio se crea para tener un peso jurídico que permita defenderse frente a la corrupción, ya que es uno de los factores que más afecta a nuestro país. Lo que son los tipos o clasificaciones de contratos públicos y privados. Existe el contrato de obras públicas, que se utilizan para la contratación de una obra, como muy bien lo dice. El contrato de concesión de obras públicas en la realización de ciertas obras o reparación y conservación de construcciones ya existentes. El contrato de concesión de servicios. Con este contrato, una entidad pública adjudica título oneroso a una o varias personas. El contrato de suministro. Este contrato se formaliza para el suministro de productos o bienes muebles, puede ser en forma de adquisición o en forma de arrendamiento.
El contrato de servicios. El contrato de servicios se adjunta para desarrollar una actividad concreta o para dar una utilidad distinta a una obra o suministro. Contrato mixto. El contrato mixto incluye las prestaciones de dos o más obras. En cuanto a los contratos privados, existe el contrato unilateral, el bilateral, el oneroso, el gratuito, el conmutativo, el aleatorio arenoso, ¿sí? Entre pues, otros. Mi nombre es Angélica Paternina y voy a presentar el punto 5 y 6 que corresponden a responsabilidades por incumplimiento del contrato o al contrato público y privado. Bueno, partamos de que tanto el empresario como el empleado pueden acarrear o aplicar una serie de sanciones o multas que están pactadas dentro de un documento que ambas partes firman. En este caso, un incumplimiento de un contrato, un ejemplo, eh, según como en el momento, la norma vigente, que es la norma, en el momento de la firma del contrato, esa norma nos va a indicar qué sanciones o multas podemos aplicar a una persona o a una empresa que no cumpla con el contrato que se firmó previamente y donde tiene unas funciones, unos acuerdos de ambas partes que se deben llevar y cumplir hasta el final del mismo. Entonces, perfectamente un ejemplo puede ser que la empresa incumpla los pagos oportunos al empleado. Este puede demandar y pedir esa indemnización por incumplimiento del pago. O, en caso dado, cuando digamos por fuerza mayor, por calamidad familiar o grave, un empleado no cumple el contrato, la empresa puede también demandar y pedir la indemnización o en caso del cumplimiento total de este. Esa sería como la responsabilidad por incumplimiento del contrato y qué se podría hacer en el momento de este. La siguiente es el principio de la igualdad. Tengamos en cuenta que el principio de igualdad al momento de contratar nos habla que debe ser eh, que ambas partes deben ser igual a igual. Me refiero a lo siguiente. Esto está contemplado, esto es un derecho constitucional en donde, por ejemplo, hay un perfil para un cargo, el cual se recopila una serie de hojas de vida y para que esto sea igualitario se debe cumplir con ese perfil que se solicita, por ejemplo, para ese cargo, ocupar ese cargo. Pero cuando hay favoritismo y favorecemos la empresa o la persona encargada, favorece a un amigo, un familiar, un conocido y pasa y salta a los cautos regulares, ahí estaríamos incumpliendo, ahí no estaríamos haciendo el principio de igualdad como tal. Eso sería como un ejemplo. Entonces, más o menos en la contratación pública y privada, el principio de igualdad quiere decir que ambas partes se beneficien y haya una igualdad en cuanto a cumplimiento, en cuanto a ocupación de perfiles, no solo una parte se beneficie, sino que la igualdad sea equitativa para todos. Gracias, feliz noche.